Nunca pensé que mi vida cambiaría tan dramáticamente en el lapso de un solo día. Pero eso es exactamente lo que pasó cuando compré ese billete de lotería hace 2 meses. Mi nombre es Ellen y siempre he sido del tipo que trabaja duro y deja mis sueños en un segundo plano. Ya conoces el procedimiento: facturas que pagar, una casa que mantener y un marido al que mantener feliz. No es que fuera infeliz per se, pero siempre tuve la sensación persistente de que la vida tenía más reservado para mí. Era un martes por la tarde cuando pasé por Joe's Corner Store de camino a casa desde mi trabajo en el restaurante local. Había estado de pie durante 10 horas seguidas y mi espalda baja me estaba matando. Mientras esperaba en la fila para comprar un frasco de aspirinas, mis ojos se dirigieron al dispensador de billetes de lotería. Normalmente no soy partidario de los juegos de azar, pero algo en esos boletos brillantes y coloridos me llamó la atención ese día. ¿Qué diablos?, murmuré para mis adentros, sacando un billete arrugado de $5 de mi billetera. Dame uno de esos boletos de Mega Millions, Joe, le dije al dueño, un anciano amable con un brillo permanente en los ojos. Joe se rió entre dientes mientras me entregaba el billete. ¿Te sientes afortunada hoy, Ellen? Me encogí de hombros, con una sonrisa irónica en mi rostro. Tan afortunado como cualquier otro día, supongo. Pero nunca se sabe, ¿verdad? No sabía cuán proféticas resultarían esas palabras. Guardé el billete en mi bolso y rápidamente lo olvidé. La vida seguía como siempre, temprano en la mañana en el restaurante, tardes preparando la cena para Matthew, mi esposo, y fines de semana llenos de interminables cargas de ropa y tareas domésticas. No fue hasta 2 semanas después que recordé el billete, enterrado debajo de los recibos y las monedas sueltas en el fondo de mi bolso. El sorteo había sido la noche anterior y saqué los números ganadores en mi teléfono sin expectativas. Quiero decir, ¿quién gana realmente estas cosas, verdad? Pero cuando comparé los números en mi pantalla con los del boleto, mi corazón comenzó a acelerarse. 6 números. Todo coincidente. Lo verifiqué 2 veces, 3 veces, convencido de que debía estar viendo las cosas mal. Pero no lo estaba. Yo, Ellen Thompson, acababa de ganar $95 millones. Me senté con fuerza en el borde de la cama y de repente mis piernas no pudieron sostenerme. La habitación dio vueltas un poco y tuve que recordarme a mí misma que debía respirar. Fue surrealista, como sacado de una película. A la gente como yo, camareras de un pequeño pueblo de Estados Unidos, no nos toca la lotería. Nuestras vidas no cambian repentinamente de la noche a la mañana. Excepto que yo sí. Mi primer instinto fue llamar a Matthew para compartir esta increíble noticia con él. Pero algo me detuvo. Tal vez fuera la forma en que había actuado últimamente, siempre hablando del restaurante que quería abrir con su madre, Diana. O tal vez fue solo un presentimiento, un instinto de autoconservación que ni siquiera sabía que tenía. Así que me lo guardé para mí. Durante una semana entera seguí con mi vida como si nada hubiera cambiado. Me levanté, fui a trabajar, volví a casa y preparé la cena. Mientras tanto, este enorme secreto me hacía un agujero en el bolsillo. Fue a la vez estimulante y aterrador. Finalmente, no pude retenerlo más. Decidí contárselo a Matthew durante una agradable cena. Cociné su favorito, estofado con todas las guarniciones, e incluso compré una botella del vino elegante que le gusta. Mientras nos sentábamos a comer, podía sentir el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Matthew, dije, tratando de mantener la voz firme, tengo algunas noticias. Levantó la vista de su plato, con un tenedor lleno de puré de patatas a medio camino de su boca. ¿Qué pasa, cariño? Respiré profundamente. Gané la lotería. Por un momento, hubo silencio. Entonces Matthew se rió, un sonido breve y agudo. Buena, Ellen. ¿Cuál es la verdadera noticia? No, lo digo en serio, insistí, metiendo la mano en mi bolsillo y sacando el billete. Mira. Acerté los 6 números. Nosotros ganamos $95 millones. El tenedor de Matthew cayó ruidosamente a su plato. Me miró fijamente, luego al billete y luego de nuevo a mí. Su rostro atravesó una variedad de emociones, incredulidad, conmoción y luego, lentamente,
Una amplia sonrisa se extendió por sus rasgos. Mierda, susurró, y luego más fuerte, mierda. Ellen, ¿sabes lo que esto significa? Somos ricos. Somos increíblemente ricos. Saltó de su silla y me dio un abrazo de oso, levantándome y haciéndome girar por la cocina. Por un momento, me dejé atrapar por su emoción. Esto era lo que había estado esperando: alegría compartida, sueños compartidos. Pero a medida que pasaron los días, comencé a notar cambios en Matthew. Empezó a hablar sin cesar sobre el restaurante que quería abrir con su madre. Diana siempre había soñado con tener su propio negocio, dijo, y ahora teníamos los medios para hacerlo realidad. Piénsalo, Ellen, decía, con los ojos brillando de emoción. Podríamos tener el lugar más popular de la ciudad. Y no, de todo el estado. La gente vendría desde kilómetros a la redonda para comer en nuestro lugar. Intenté ser solidario, de verdad lo hice. Pero la verdad era que yo tenía mis propios planes para el dinero. Quería invertirlo sabiamente, asegurarme de que estaríamos listos para toda la vida. Y más que eso, quería usar algo para ayudar a otros. Había tantas causas valiosas a las que siempre había deseado poder contribuir: refugios de animales locales, programas para jóvenes en riesgo, esfuerzos de conservación ambiental. Sin embargo, cuando intenté expresarle estas ideas a Matthew, él las descartó. Vamos, Ellen, decía, con una nota de condescendencia en su voz que nunca antes había notado. Es necesario pensar en grande. Esta es nuestra oportunidad de realmente hacer algo por nosotros mismos. Era el nuestro lo que me molestaba. Sí, estábamos casados, pero fui yo quien compró el billete. Yo fui quien ganó. Y, sin embargo, Matthew actuaba como si el dinero fuera suyo para gastarlo como quisiera. Las cosas llegaron a un punto crítico aproximadamente un mes después de haber compartido la noticia. Estaba en la cocina, pagando facturas. Supongo que los viejos hábitos cuestan morir, cuando entró Matthew, agitando un trozo de papel. Lo tengo todo resuelto, anunció, golpeando el papel sobre la mesa frente a mí. Aquí está el plan de negocios para el restaurante. Necesitaremos alrededor de 5 millones de pesos para comenzar, ya sabes, para el edificio, el equipo, el personal inicial, todo eso. Pero una vez que estemos en funcionamiento, estaremos entrando. Él. Miré el periódico y luego volví a mirar a Matthew. ¿$5 millones? Dije, mi voz tranquila. Matthew, eso es mucho dinero para arriesgar en un nuevo negocio. Su rostro decayó y luego se endureció. ¿Riesgo? ¿De qué estás hablando? Esto es seguro, Ellen. Mamá y yo hemos estado planeando esto durante años. Sabemos lo que estamos haciendo. Estoy seguro de que sí, dije, tratando de mantener mi tono neutral. Pero abrir un restaurante siempre es arriesgado, no importa que también lo planifiques. Solo creo que debemos tener cuidado con este dinero. Tal vez comenzar con algo más pequeño, o menor. Matthew interrumpió, alzando la voz. Ellen, tenemos $95 millones. ¿Por qué diablos empezaríamos poco a poco? Me levanté y encontré su mirada. Porque es lo más inteligente. Mira, no estoy diciendo que no a la idea del restaurante por completo. Solo digo que debemos pensar esto detenidamente. Tal vez hablar con un asesor financiero. ¿Un asesor financiero? Matthew se burló. ¿Para qué necesitamos uno de esos? Sabemos lo que queremos hacer con el dinero. No, dije, mi propia ira comenzó a aumentar. Sabes lo que quieres hacer con el dinero. Pero no es solo tu decisión, Matthew. Yo gané esta lotería y tengo voz y voto en cómo se gasta. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, supe que había cometido un error. El rostro de Matthew se puso rojo y entrecerró los ojos. Ganaste, dijo, su voz peligrosamente baja. La última vez que lo comprobé, estábamos casados. Lo tuyo es mío, ¿recuerdas? Abrí la boca para responder, pero él me interrumpió. ¿Sabes qué? Olvídalo. Voy a salir. Salió furioso de la cocina y, un momento después, oí cerrarse la puerta principal.
Me hundí en mi silla, mis manos temblaban. No era así como había imaginado que serían las cosas. De nada. Mientras estaba sentado allí, tratando de procesar lo que acababa de suceder, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Diana, la madre de Matthew. Me enteré del pequeño desacuerdo, decía. No te preocupes, querido. Le haré entrar en razón. Resolveremos esto. Me quedé mirando el mensaje, un escalofrío recorrió mi espalda. De alguna manera, tuve la sensación de que la idea de Diana de arreglar las cosas era muy diferente a la mía. Y mientras miraba alrededor de la cocina, el hogar que había construido con Matthew a lo largo de los años, no podía evitar la sensación de que ganar la lotería podría convertirse en lo peor que me había pasado en la vida. Lo que no sabía era que las cosas estaban a punto de ponerse mucho, mucho peor. Los días posteriores a mi discusión con Matthew fueron tensos, por decirlo menos. Había llegado a casa tarde esa noche, apestando a cerveza y murmurando entre dientes. Fingí estar dormido, no preparado para otra confrontación. Pero no podía quitarme la sensación de que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Matthew siempre había sido ambicioso, a su manera. Pero él nunca había sido cruel ni exigente. Ahora parecía que la perspectiva de todo ese dinero había despertado algo en él, un hambre que no podía satisfacer. Al principio empezó poco a poco. Dejaba folletos de autos caros en la mesa de la cocina o mencionaba casualmente lo lindo que sería tener una casa de vacaciones en las Bahamas. Cada vez, le recordaba amablemente que ni siquiera habíamos reclamado el dinero todavía, que teníamos que ser inteligentes al respecto. Vamos, Ellen, decía, con un dejo de impaciencia en su voz. Vive un poco. Ahora somos ricos, ¿recuerdas? Pero no lo estábamos, en realidad no. El dinero todavía era solo un número en un papel, un potencial que no se había realizado. Y cuanto más presionaba Matthew, más dudaba yo. Aproximadamente una semana después de nuestra gran pelea, Diana nos invitó a cenar. Me resistía a ir, mi relación con la madre de Matthew siempre había sido, en el mejor de los casos, tensa. Pero Matthew insistió, diciendo que sería bueno que saliéramos de casa. Diana vivía en un pequeño bungalow meticulosamente cuidado al otro lado de la ciudad. Cuando nos detuvimos, pude ver su silueta en la ventana, mirándonos llegar. En el momento en que entramos, me envolvió una nube de perfume floral mientras Diana me abrazaba con fuerza. Ellen, cariño, susurró, sus uñas acrílicas se clavaron ligeramente en mi espalda. Es maravilloso verte. Tenemos mucho de qué hablar. La cena fue un asunto tenso. Diana había preparado todos los platos favoritos de la infancia de Matthew, estofado, puré de patatas y guiso de judías verdes. Mientras comíamos, ella nos deleitó con historias de la juventud de Matthew, enfatizando claramente que ella siempre había estado ahí para él. «Sabes», dijo, llenando la copa de vino de Matthew por tercera vez, «siempre supe que mi hijo estaba destinado a la grandeza. Y ahora, gracias a ti, Ellen, finalmente tendrá su oportunidad». Sentí que se me apretaba la mandíbula. Gracias a mí. La sonrisa de Diana era dulce como la empalagosa. Bueno, por supuesto, querida. Esta ganancia inesperada tuya es una bendición para toda la familia, ¿no? Matthew me dice que ustedes dos han estado discutiendo la idea del restaurante. Le lancé una mirada a Matthew, quien de repente estaba muy interesado en su puré de papas. Hemos hablado de ello, dije con cuidado. Pero aún no hemos tomado ninguna decisión. Oh, pero debes hacerlo, insistió Diana, inclinándose hacia adelante. Es una oportunidad maravillosa. Matthew y yo lo tenemos todo planeado, ¿sabes? Incluso hemos elegido la ubicación perfecta, ese antiguo almacén junto al río. Con un poco de renovación, podría ser espectacular. Mi cabeza daba vueltas. ¿Habían elegido un lugar? ¿Cuándo había sucedido esto? Miré a Matthew, pero él evitaba mi mirada. Yo, no lo sé, tartamudeé. Parece un gran riesgo. Quizás deberíamos empezar con algo más pequeño o considerar otras inversiones primero. Los ojos de Diana se entrecerraron casi imperceptiblemente. ¿Otras inversiones? Pero cariño, estamos hablando de un negocio familiar.
¿Seguramente quieres apoyar los sueños de tu marido? La forma en que lo dijo me hizo sentir pequeña y egoísta. Como si yo fuera el irrazonable por querer ser cauteloso con nuestra nueva riqueza. Por supuesto que apoyo a Matthew, dije, mi voz ahora más fuerte. Pero estamos hablando de mucho dinero. Necesitamos ser inteligentes al respecto. Elegante. Diana se rió, un sonido tintineante que me hizo rechinar los dientes. Ellen, querida, eres camarera. ¿Qué sabes acerca de ser inteligente con el dinero? Las palabras me golpearon como una bofetada. Nunca me había sentido tan menospreciada, tan menospreciada. Abrí la boca para responder, pero Matthew se me adelantó. Mamá, dijo con voz aguda. Eso es suficiente. Por un momento sentí una oleada de gratitud. Quizás Matthew finalmente estaba defendiéndome. Pero luego continuó. Ellen tiene razón, debemos ser inteligentes al respecto. Por eso he estado hablando con el tío Pete para ayudarnos a administrar el dinero. Tío Pete. El tío de Matthew, que se consideraba un genio de las finanzas, a pesar de haber perdido sus propios ahorros en una serie de malas inversiones. Mi corazón se hundió. Esa es una gran idea, cariño, dijo Diana, recuperándose rápidamente. Pete tiene mucha experiencia. Estoy seguro de que podrá guiarlos a ambos para que tomen las decisiones correctas. El resto de la tarde transcurrió confusamente. Me sentí como si estuviera viendo el desarrollo de una obra, una en la que yo era simplemente un espectador en lugar de un participante. Diana y Matthew conversaron animadamente sobre el restaurante, discutiendo ideas de menú y opciones de decoración como si fuera un trato cerrado. Más tarde esa noche, mientras conducíamos a casa, no pude contenerme más. ¿Cuándo ibas a contarme sobre el tío Pete? Pregunté, mi voz tranquila pero firme. Matthew suspiró y apretó las manos sobre el volante. En realidad, iba a sacar el tema esta noche. Solo pensé que tener a mamá allí podría ayudarte a entrar en razón. ¿Ves la razón? Repetí, incrédulo. Matthew, tu tío no es asesor financiero. No está calificado para administrar esta cantidad de dinero. Tiene experiencia, insistió Matthew. Y él es familia. Podemos confiar en él. Sacudí la cabeza, luchando contra las lágrimas de frustración. No se trata de confianza, Matthew. Se trata de tomar decisiones inteligentes. Necesitamos un verdadero asesor financiero, alguien que pueda ayudarnos a invertir sabiamente y hacer que este dinero dure. ¿Hacer que dure? Matthew se burló. Ellen, son $95 millones. No se van a acabar. Podría, dije suavemente. Si no tenemos cuidado, es absolutamente posible. Viajamos el resto del camino en silencio, la distancia entre nosotros se sentía más amplia que nunca. Durante las siguientes semanas, la presión no hizo más que aumentar. Matthew y Diana fueron implacables. Hablaban constantemente sobre el restaurante, mostrándome planos y proyecciones que estaba bastante segura que habían sacado de la nada. El tío Pete empezó a aparecer en nuestra casa sin previo aviso, siempre con alguna nueva oportunidad de inversión que necesitaba acción inmediata. Sentí que me ahogaba, luchando por mantener la cabeza fuera del agua en un mar de exigencias y expectativas. Cada vez que intenté expresar mis preocupaciones, me cerraron. Matthew me acusaría de no apoyarlo, de ser egoísta. Diana hacía comentarios sarcásticos sobre mi falta de ambición, dando a entender que estaba frenando a Matthew. Todo llegó a un punto crítico una tarde soleada de sábado. Acababa de llegar a casa de mi turno en el restaurante. Sí, todavía estaba trabajando, para gran molestia de Matthew, cuando los encontré a él y a Diana en nuestra sala de estar, rodeados de papeles. ¿Qué está sucediendo?, pregunté, una sensación de temor instalándose en mi estómago. Matthew levantó la vista, sus ojos brillaban de emoción. Lo hemos logrado, Ellen. Hemos encontrado el lugar perfecto para el restaurante. Y escucha esto, es una ubicación incluso mejor que el almacén. Está justo en el corazón del centro de la ciudad. Sentí que me quedaba sin aliento. Matthew, hablamos de esto. Acordamos que no íbamos a tomar ninguna decisión hasta que hubiéramos hablado con un asesor financiero adecuado.
No necesitamos un asesor, interrumpió Diana con voz aguda. Sabemos lo que estamos haciendo. Esta es una oportunidad de oro, Ellen. Si no actuamos ahora, la perderemos. Miré entre ellos y de repente me sentí como un extraño en mi propia casa. ¿Cuánto cuesta? Pregunté, mi voz apenas era más que un susurro. Matthew al menos tuvo la decencia de parecer un poco incómodo. Es un poco más de lo que planeamos inicialmente. Pero vale la pena, lo prometo. Solo necesitamos hacer un depósito para asegurar la propiedad. $10 millones. La habitación dio vueltas. $10 millones. Era una cantidad de dinero incomprensible para mí, incluso ahora. No, dije, sorprendiéndome incluso a mí mismo por lo firme que sonó mi voz. Por supuesto que no. No vamos a gastar $10 millones por capricho. El rostro de Diana se contrajo en una fea mueca de desprecio. ¿Un capricho? Estamos hablando del sueño de tu marido. El futuro de nuestra familia. ¿Cómo te atreves a ser tan egoísta? ¿Egoísta? Repetí, alzando la voz. Estoy tratando de protegernos, para asegurarme de que no desperdiciemos este dinero antes de que realmente lo tengamos. ¿Por qué no puedes ver eso? Matthew se puso de pie, con el rostro enrojecido por la ira. Suficiente, Ellen. Esto está sucediendo, te guste o no. Ya llamé a la comisión de lotería. Reclamaremos el dinero el lunes. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Tú qué? ¿Sin siquiera hablar conmigo primero? Sabía que intentarías detenerme, dijo, sin mirarme a los ojos. Pero esto es lo mejor, Ellen. Ya verás. Mientras miraba a Matthew y Diana, con sus rostros llenos de determinación, me di cuenta con el corazón hundido de que esto era solo el comienzo. Las demandas seguirían llegando, haciéndose más grandes y más escandalosas. Y si no encontraba una manera de mantenerme firme, lo perdería todo, no solo el dinero, sino a mí mismo. En ese momento tomé una decisión. No dejaría que me intimidaran más. Este fue mi premio de lotería y lo protegería, y a mí mismo, sin importar lo que hiciera falta. Los días siguientes transcurrieron en una bruma de tensión y una ira apenas reprimida. Matthew y yo apenas hablábamos, bailando uno alrededor del otro en nuestra propia casa como extraños cautelosos. Pasaba la mayor parte de mi tiempo en el trabajo, haciendo turnos extra en el restaurante solo para evitar estar en casa. No era lo ideal, pero al menos en casa de Joe sentía que todavía tenía cierto control sobre mi vida. Fue durante uno de estos turnos tardíos que escuché algo que me heló la sangre. Estaba limpiando una mesa cerca de la parte trasera del restaurante cuando escuché una voz familiar, los tonos dulces y almibarados de Diana, llenos de falsa preocupación. Simplemente no sé qué hacer, Marge, le decía a su amiga. Ellen está siendo muy difícil con el dinero. Es como si no quisiera que Matthew fuera feliz. Me quedé paralizada, con la mano sobre una taza de café medio vacía. Tal vez solo está siendo cautelosa, sugirió Marge. Después de todo, es mucho dinero. Diana se burló. ¿Cuidadosa? Por favor. Está siendo egoísta, eso es lo que está haciendo. Sabes, siempre pensé que ella no era lo suficientemente buena para mi Matthew. Y ahora está tratando de evitar que él alcance sus sueños. Sentí mi cara sonrojarse de ira y humillación. ¿Es eso lo que la gente pensaba de mí? ¿Que yo era una especie de cazafortunas que intentaba reprimir a Matthew? Bueno, continuó Diana, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo, Matthew y yo tenemos un plan. Nos aseguraremos de que el dinero vaya a donde pertenece, a nuestro negocio familiar. Ellen no podrá detenerlo. A nosotros. Ya había oído suficiente. Me apresuré a regresar a la cocina, con la mente dando vueltas. ¿Qué tipo de plan estaban tramando? ¿Y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para hacerse con el dinero? Esa noche llegué tarde a casa, exhausta por mi turno y por el peso de lo que había escuchado. La casa estaba oscura y silenciosa. Matthew ya debía haberse acostado. Me dirigí a la cocina, deseando una taza de té para calmar mis nervios. Mientras esperaba que hirviera la tetera,
noté una pila de papeles sobre la mesa de la cocina. Por curiosidad los recogí. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de lo que eran: extractos bancarios, proyecciones financieras para el restaurante y lo que parecían solicitudes de préstamo. Al final de la pila había un documento que me heló la sangre, un formulario de poder que le otorgaba a Matthew control total sobre nuestros asuntos financieros. El silbido de la tetera me sacó de mi estupor. Rápidamente reemplacé los papeles, tratando de que pareciera que no los había visto. Pero mi mente estaba acelerada. Estaban planeando actuar a mis espaldas, tomar el control del dinero sin mi consentimiento. Apenas dormí esa noche, dando vueltas y vueltas mientras intentaba descubrir qué hacer. Por la mañana ya había tomado una decisión. Necesitaba actuar rápido, antes de que Matthew y Diana pudieran poner su plan en acción. Tan pronto como abrieron los bancos, hice una serie de llamadas telefónicas. Hablé con abogados, asesores financieros y la propia comisión de lotería. A la hora del almuerzo ya tenía mi propio plan. El dinero se colocaría en un fideicomiso, con condiciones estrictas sobre cómo acceder a él y gastarlo. No era una solución perfecta, pero al menos me daría algo de tiempo. Estaba colgando el teléfono cuando Matthew irrumpió en la cocina, con el rostro rojo de ira. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?, preguntó, agitando un trozo de papel en mi cara. Era una notificación del banco informándole que el acceso a nuestra cuenta conjunta había sido restringido. Respiré hondo, preparándome para la confrontación que sabía que se avecinaba. Estoy protegiendo nuestro futuro, Matthew. Conozco el formulario de poder. Sé que tú y tu madre están planeando tomar el control del dinero. Por un momento, Matthew pareció atónito. Luego su expresión se endureció. ¿Revisaste mis papeles? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo?, respondí, mi propia ira aumentando. ¿Cómo te atreves a intentar actuar así a mis espaldas? Este es mi premio de lotería, Matthew. Mío. Y no voy a permitir que tú y tu madre lo despilfarren en un plan de restaurante a medias. ¿A medias? La voz de Matthew era peligrosamente baja. Este es mi sueño, Ellen. Nuestro sueño. Y estás tratando de arruinarlo porque eres demasiado mezquina para ver el potencial. Fuimos de un lado a otro, nuestras voces se alzaban con cada intercambio. Toda la frustración, todo el resentimiento que se había ido acumulando durante las últimas semanas salió a borbotones. Acusé a Matthew de ser imprudente, de dejar que su madre lo manipulara. Me llamó egoísta, ingrata, una barrera para su éxito. Y entonces, en un momento que cambiaría para siempre nuestra relación, Matthew hizo algo que nunca había hecho antes. Levantó la mano y me abofeteó. El sonido resonó en el repentino silencio de la cocina. Me tambaleé hacia atrás, más por el shock que por la fuerza del golpe. Matthew parecía tan aturdido como yo, mirando su mano como si perteneciera a otra persona. Ellen, comenzó, con la voz temblorosa. Yo no quise decir. Pero ya me estaba moviendo, agarrando mi bolso y mis llaves. No podía quedarme en esa casa ni un momento más. Necesitaba aire, necesitaba espacio para pensar. Conduje sin rumbo durante horas, tratando de procesar lo que había sucedido. El hombre con el que me había casado, el hombre que creía conocer, me había golpeado. Por dinero. ¿Cómo habían ido las cosas tan mal y tan rápido? Ya era tarde cuando finalmente regresé a casa. La casa estaba oscura y silenciosa, pero podía oler algo acre en el aire. ¿Fumar? Con el corazón acelerado, corrí a la cocina. Lo que vi allí me detuvo en seco. La mesa de la cocina estaba cubierta de cenizas y Matthew estaba de pie junto a ella, con una sonrisa cruel retorciendo sus rasgos. A su lado, luciendo como el gato que recibió la crema, estaba Diana. «Bienvenida a casa, querida», dijo Diana, su voz llena de falsa dulzura. «Nos hemos ocupado de tu pequeño problema». Miré más de cerca las cenizas sobre la mesa, mi mente luchando por comprender lo que estaba viendo. Entonces vi una esquina de papel que no se había quemado del todo y el logo de la comisión de lotería aún era visible. ¿Tú quemaste el boleto?, susurré, el horror invadiéndome. La sonrisa de Matthew se hizo más amplia.
No más billetes, no más dinero. No más problemas. Me quedé mirándolos, estas dos personas que se suponía que me amaban, que se suponía que eran mi familia. En ese momento sentí que algo dentro de mí se endurecía. Los últimos vestigios de cariño, de lealtad, se desmoronaron como ese billete sobre la mesa. Pero entonces sucedió algo inesperado. Una risa surgió desde lo más profundo de mi interior, comenzando como una risita y creciendo hasta convertirse en una carcajada en toda regla. Las expresiones engreídas de Matthew y Diana vacilaron, reemplazadas por confusión. «Oh, tontos», logré decir entre ataques de risa. «Ustedes son unos absolutos tontos». ¿Qué es tan gracioso?, exigió Matthew, con el rostro sonrojado de ira otra vez. Me enderecé y me sequé las lágrimas de alegría de los ojos. ¿Ese billete? ¿El que acabas de quemar? Era falso. El silencio de asombro que siguió fue casi cómico. La boca de Diana se abrió y cerró como un pez fuera del agua, mientras que el rostro de Matthew perdió todo color. ¿Qué quieres decir con falso?, Diana finalmente farfulló. Sonreí, sintiendo una sensación de calma invadirme. Quiero decir, no era el billete real. ¿De verdad pensaste que dejaría $95 millones tirados por la casa? El billete real está en una caja de seguridad del banco. Ha estado así durante semanas. La expresión de horror que nacía en sus rostros casi valió todo el dolor y el estrés de las últimas semanas. Casi. Pero el extracto bancario, tartamudeó Matthew. La notificación. Todo es parte del plan, dije con voz firme. Sabía que estabas tramando algo, así que te tendí una trampa. Y tú entraste directamente en ella. Me di vuelta para irme, deteniéndome en la puerta de la cocina para mirarlos por última vez. Ah, y Matthew. Considera esto como mi declaración de independencia. Quiero el divorcio. Al salir de esa casa, me sentí más liviano que en años. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Habría batallas legales, más enfrentamientos, más intentos de Matthew y Diana de hacerse con el dinero. Pero por primera vez desde que gané la lotería, me sentí realmente afortunado. No por el dinero, sino porque encontré la fuerza para defenderme y luchar por lo que era correcto. Y me di cuenta de que eso valía más que cualquier premio mayor de lotería. Cuando salí de casa esa noche, dejando a Matthew y Diana atónitos en la cocina, sentí una extraña mezcla de emociones invadirme. Hubo alivio, por supuesto, el peso de los secretos y las mentiras finalmente se quitaron de mis hombros. Pero también había miedo, tristeza y una incertidumbre persistente sobre lo que deparaba el futuro. Terminé en casa de Sara, mi mejor amiga desde la secundaria. Ella me miró a la cara y, sin decir palabra, me abrazó. Nos sentamos en su desgastado sofá y le conté toda la historia, el premio de la lotería, las crecientes exigencias de Matthew, las manipulaciones de Diana y, finalmente, la confrontación que me había llevado a marcharme. Sara escuchó sin interrumpir, su rostro era una mezcla de sorpresa e ira por mí. Cuando terminé, ella me apretó la mano. «Oh, Ellen», dijo en voz baja. «Lamento mucho que hayas estado lidiando con todo esto solo. Pero estoy orgulloso de ti por defenderte». Logré esbozar una débil sonrisa. «Gracias. Yo solo, no sé qué hacer a continuación». La expresión de Sara se volvió determinada. «Lo primero es lo primero, necesitas un buen abogado. Y no cualquier abogado, sino el mejor abogado de divorcios del estado. Con esa cantidad de dinero en juego, Matthew y Diana no se rendirán fácilmente». Ella tenía razón, por supuesto. A la mañana siguiente, muy temprano, comenzamos a hacer llamadas. Me tomó la mayor parte del día, pero por la noche tenía una cita con Patricia Hendricks, una dura abogada de divorcios conocida por manejar casos de alto perfil. Al día siguiente, mientras estaba sentada en la lujosa oficina de Patricia, me sentí pequeña y fuera de lugar. Pero tan pronto como empezó a hablar, supe que había tomado la decisión correcta. «Señora Thompson», dijo Patricia, con voz nítida y profesional, «quiero que comprenda que esto no va a ser fácil. Es probable que su esposo y su madre luchen con uñas y dientes por cada centavo. Pero, ¿qué pasa? Lo que me has dicho es cierto,
tenemos un caso sólido. Asentí, tratando de proyectar una confianza que no sentía del todo. Entiendo. ¿Qué hacemos primero? Patricia se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Primero, tenemos que conseguir ese billete. Tiene que estar en un lugar absolutamente seguro, en algún lugar al que su marido no pueda acceder. Pasamos las siguientes horas repasando la estrategia, discutiendo términos legales que me hicieron girar la cabeza. Cuando salí de la oficina de Patricia, tenía un plan de acción claro y un rayo de esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría salir bien de esto. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Solicité el divorcio, me mudé de casa a un apartamento pequeño y comencé el proceso de reclamar mis ganancias de la lotería. Mientras tanto, me preparé para la reacción de Matthew. No tuve que esperar mucho. Apenas una semana después de haberme ido, recibí una llamada de un número desconocido. En contra de mi buen juicio, respondí. Ellen. La voz de Matthew era una mezcla de ira y desesperación. Necesitamos hablar. No puedes hacerme esto a mí, a nosotros. Respiré profundamente y me armé de valor. No hay nada de qué hablar, Matthew. Se acabó. ¿Encima? Él se rió, un sonido áspero y amargo. Esto no termina hasta que yo diga que se acabó. ¿Crees que puedes tomar mi dinero y huir? Lucharé contigo en cada paso del camino. Les diré a todos lo perra mentirosa y manipuladora que eres. Sus palabras dolieron, pero me mantuve firme. Adelante, dije, mi voz más firme de lo que sentía. Diles lo que quieras. La verdad saldrá a la luz al final. Colgué y me temblaban las manos. Pero debajo del miedo y el dolor, sentí una chispa de algo más, orgullo. Me mantuve firme. No había dejado que me intimidara. Con el paso de los días, comencé a adaptarme a mi nueva vida. Dejé mi trabajo en el restaurante. No era necesario que siguiera trabajando ahora y, sinceramente, necesitaba tiempo para concentrarme en la batalla legal que se avecinaba. Joey, mi antiguo jefe, estaba triste al verme partir pero comprensivo. Cuídate, Ellen, dijo mientras yo me entregaba el delantal por última vez. Y no seas un extraño, ¿entiendes? Aquí siempre tendrás un amigo. Sus palabras significaron más para mí de lo que él podía imaginar. En una época en la que sentía que todo mi mundo estaba cambiando, era reconfortante saber que algunas cosas, como la calidez de viejas amistades, permanecían constantes. Por supuesto, no todos lo apoyaron tanto. Se había corrido la voz sobre mi victoria en la lotería y mi posterior separación de Matthew, y parecía que todos en nuestro pequeño pueblo tenían una opinión. Algunos, como Sarah y Joe, se mantuvieron firmemente de mi lado. Otros, influenciados por la versión de los hechos de Matthew y Diana, me miraron con juicio en sus ojos. Intenté que eso no me molestara, pero algunos días eran más difíciles que otros. Como el día que me encontré con Diana en el supermercado. Me arrinconó en la sección de productos agrícolas, su rostro era una máscara de falsa preocupación. Ellen, querida, dijo, lo suficientemente alto como para que los compradores cercanos la oyeran. Estoy muy preocupado por ti. Matthew me dice que has estado actuando erráticamente. ¿Está todo bien? Sabía lo que estaba haciendo, intentar presentarme como inestable, desacreditarme ante los ojos de la comunidad. Pero no estaba dispuesto a seguir su juego. Estoy bien, Diana, respondí, manteniendo el nivel de mi voz. De hecho, nunca he estado mejor. Ahora, sí me disculpan. Me alejé con la cabeza en alto, dejándola farfullando detrás de mí. Fue una pequeña victoria, pero se sintió bien. A medida que las semanas se convirtieron en meses, los procedimientos legales se prolongaron. Matthew, fiel a su palabra, luchó conmigo en todo momento. Afirmó que, como mi marido, tenía derecho a la mitad de las ganancias. Me acusó de ocultar activos, de manipularlo, de planear esto todo el tiempo. Pero Patricia valió cada centavo. Ella desmanteló metódicamente cada uno de los argumentos de Matthew, presentando evidencia de sus intentos de hacerse con el control del dinero, de la participación de Diana en sus planes. El incidente del billete falso, que tuve la previsión de documentar, fue particularmente condenatorio.
A pesar de todo, encontré reservas de fuerza que nunca supe que tenía. Cada vez que Matthew o Diana intentaron intimidarme, cada rumor desagradable que se extendieron, solo me decidió más a ver esto. Fue durante un día particularmente agotador en la corte que tuve una epifanía. Mientras me sentaba allí, escuchando al abogado de Matthew girar otra historia de cómo había perjudicado a su cliente, me di cuenta de algo profundo. Esto ya no era solo del dinero. Se trataba de defenderme, negarse a ser intimidado o manipulado. Se trataba de convertirse en la persona que siempre quise ser, pero nunca tuve el coraje de convertirse. Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento, mirando las luces centelleantes de la ciudad que llamé a casa toda mi vida. Por primera vez, me permití pensar realmente en el futuro, no solo en términos de la batalla legal, sino más allá de eso. ¿Qué quería hacer con mi vida? ¿Cómo podría usar esta inesperación inesperada para marcar la diferencia? Pensé en la joven que alguna vez había estado, llena de sueños y ambiciones que se habían perdido en algún lugar del camino. Pensé en otras mujeres como yo, atrapadas en relaciones donde se sentían impotentes, sin voz. Y lentamente, una idea comenzó a formarse. A la mañana siguiente, llamé a Patricia. Quiero establecer una base, le dije tan pronto como ella respondió. Una base para ayudar a las mujeres en relaciones abusivas, para proporcionarles recursos y apoyo para comenzar de nuevo. Hubo una pausa, luego Patricia se rió entre dientes. Nunca dejas de sorprenderme, Ellen. Hagámoslo. Mientras colgaba el teléfono, sentí un sentido de propósito lavarme. El camino por delante todavía era largo e incierto. La batalla legal con Matthew estaba lejos de terminar, y sabía que habría más desafíos por venir. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba entusiasmado con el futuro. Pase lo que pase con el dinero, lo que sea que Matthew y Diana pudieran arrojarme a continuación, supe una cosa segura: encontré mi voz y no iba a dejar que nadie me silenciara nunca más. La verdad debajo de las cenizas de mi antigua vida no era solo un boleto de lotería o un matrimonio fallido. Se trataba de descubrir mi propio valor, mi propia fuerza. Y eso, me di cuenta, era el verdadero premio mayor. A medida que las semanas se convirtieron en meses, observé desde la distancia cuando Matthew y el mundo cuidadosamente construido de Diana comenzaron a desmoronarse. No fue un colapso repentino, sino un desmoronamiento lento e inexorable que parecía cobrar impulso con cada día que pasa. Las primeras grietas aparecieron en su posición social. Nuestro pequeño pueblo siempre había prosperado con chismes, y al principio, Matthew y Diana habían tratado de controlar la narrativa. Se pintaron como las víctimas, el amoroso esposo y suegra traicionados por una esposa codiciosa y desagradecida. Pero a medida que se filtraron los detalles de nuestras batallas judiciales, como lo hacen inevitablemente en una ciudad como la nuestra, la opinión pública comenzó a cambiar. Recuerdo el día que lo noté por primera vez. Estaba en el mercado de agricultores locales, recogiendo algunos productos frescos, cuando escuché una conversación entre dos mujeres que reconocí como amigos del Diana Bridge Club. ¿Puedes creer lo que hizo esa mujer? Uno de ellos decía, su voz baja pero no lo suficientemente baja. Tratando de tomar el control de la familia de su esposo así. Es vergonzoso. Me preparé para el aluvión habitual de críticas, pero para mi sorpresa, la otra mujer sacudió la cabeza. No sé, Mary. ¿Has visto los documentos de la corte? Parece que Matthew y Diana fueron los que intentaron aprovechar. ¿Y golpear a su esposa? Eso está más allá de los pálidos. Rápidamente seguí adelante, no queriendo espiar más, pero no pude evitar la pequeña sonrisa que jugó en mis labios. La verdad finalmente estaba empezando a salir. En cuanto a Matthew, su caída de gracia fue quizás la más dramática. Siempre se había enorgullecido de ser un miembro respetado de la comunidad, el encantador niño local se hizo bien. Pero a medida que salieron a la luz los detalles de su comportamiento, ese respeto comenzó a evaporarse. Comenzó con cosas pequeñas. Las invitaciones a eventos comunitarios se volvieron menos frecuentes. Las personas que solían saludarlo calurosamente en la calle ahora cruzaban al otro lado para evitarlo. Los susurros que lo siguieron ya no admiraban, sino críticos. El punto de inflexión llegó unos 4 meses en nuestra batalla legal.
Matthew había estado trabajando en el concesionario de automóviles de su padre, un trabajo que siempre había tratado más como un derecho de nacimiento que como una responsabilidad. Un día, me encontré con su padre, Tom, en la tienda de comestibles. Tom siempre había sido amable conmigo, a su manera brusca, y me preocupaba cómo reaccionaría ante nuestra división. Para mi sorpresa, se me acercó, pareciendo incómodo pero decidido. Ellen, dijo, su voz baja, quiero que sepas. Lamento por lo que mi hijo te ha llevado. No está bien, lo que hizo. Me quedé atónito. Gracias, Tom, logré decir. Eso significa mucho. Él asintió, luego dudó antes de agregar, lo dejé pasar del concesionario. No puedo tener a alguien así que represente nuestro negocio, familia o no. Mientras se alejaba, sentí una compleja mezcla de emociones. La tristeza por la familia desgarrada, una punzada de simpatía por Matthew, pero principalmente una sensación de reivindicación. Las acciones tienen consecuencias, y Matthew finalmente se enfrentaba a las suyas. La caída de Diana fue más lenta pero no menos dramática. Siempre se había posicionado como la gran dama de la ciudad, involucrada en cada club de caridad y social. Pero cuando la reputación de Matthew se derrumbó, la suya comenzó a empañarse por asociación. Llegó a un punto crítico en la gala de caridad anual que había presidido durante la última década. No estaba allí, por supuesto, pero Sarah, que había seguido siendo mis ojos y oídos en los círculos sociales que ya no frecuentaba, me llenaba. Fue doloroso verlo, me dijo Sarah durante el café al día siguiente. Diana se levantó para dar su discurso habitual, y se podía escuchar a la gente susurrar. La mitad de la habitación la miraba. Cuando llegó el momento de las donaciones, la gente prácticamente se disparaba para irse. Podía imaginarlo, Diana, siempre tan orgullosa y abierta, observando cómo su mundo social cuidadosamente curado le daba la espalda. Parte de mí sintió una sombría satisfacción, pero sobre todo me sentí cansado. Toda la situación era un desastre, y aunque sabía que estaba en la derecha, no me trajo alegría ver vidas desmoronarse. Mientras tanto, nuestras batallas legales continuaron. Matthew, desesperado y cada vez más errático, intentó todo lo que se le ocurrió para obtener el dinero de la lotería. Afirmó que habíamos tenido un acuerdo verbal para compartir cualquier ganancia. Argumentó que sus contribuciones a nuestro matrimonio le dieron derecho a una parte. En un momento, incluso trató de afirmar que él había sido el que realmente había comprado el boleto ganador. Cada vez, Patricia desmanteló metódicamente sus argumentos. Ella presentó evidencia de los intentos de Matthew de obtener el control del dinero, de la participación de Diana en sus esquemas. El incidente con el boleto falso quemado, que había tenido la previsión para documentar, fue particularmente condenatorio. Fue durante una de estas batallas de la corte que vi la extensión total de la desesperación de Matthew. Había tomado la posición, tejiendo una historia de cómo lo había manipulado y engañado durante nuestro matrimonio. Mientras Patricia lo interrogaba, metódicamente empujando agujeros en su historia, vi al hombre que alguna vez amaba Cranwell ante mis ojos. Señor Thompson, dijo Patricia, su voz tranquila pero acérrima, ¿puedes explicar por qué, si tú y tu esposa tuvieran un acuerdo para compartir las ganancias de la lotería? ¿Sintiste la necesidad de intentar ganar el poder de sus finanzas sin ella? ¿Conocimiento? La cara de Matthew salió pálida. Miró a su alrededor salvajemente, primero a su abogado, luego a Diana en la galería, como para buscar rescate. Al encontrar ninguno, se desplomó en su asiento. Yo, no lo sé, murmuró. Podría ser, presionó Patricia, que no existía tal acuerdo. ¿Que de hecho, intentaste tomar el control del dinero que era legítimamente de tu esposa? El silencio en la sala del tribunal fue ensordecedor. Finalmente, los hombros de Matthew se hundieron en la derrota. Sí, susurró, así que en silencio el juez tuvo que pedirle que lo repitiera. Cuando salimos del Palacio de Justicia ese día, no sentí triunfo, ni alegría en la humillación de Matthew. Solo una profunda tristeza por lo que pudo haber sido, y el alivio de que el final finalmente estuviera a la vista. El golpe final a la reputación de Matthew y Diana provino de una fuente inesperada. El tío Pete, el supuesto genio financiero que habían querido confiar con mis ganancias de lotería, fue arrestado por dirigir un esquema Ponzi.
La noticia se produjo como un trueno en nuestra pequeña comunidad, y de repente, todos los planes que Matthew y Diana habían sido promoviendo tan con entusiasmo adquirieron un elenco siniestro. Las personas que habían estado en la cerca ahora me miraban con una nueva comprensión. La idea a la que me había resistido a entregar mis ganancias a tal esquema ya no se consideraba egoísta, sino como sensato y sensato. En cuanto a Matthew y Diana, la revelación fue el último clavo en el ataúd de su posición social. Diana renunció a sus posiciones en varios comités y clubes, citando razones de salud. Escuché que Matthew había tomado a beber mucho, escondido en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. A pesar de todo, no pude evitar sentir una punzada de tristeza. Así era como había imaginado que mi vida resultó. Había amado a Matthew una vez, había respetado a Diana. Verlos traídos tan bajo no me trajo placer. Pero mientras estaba parado en mi nuevo apartamento, mirando por la ciudad que llamaba a casa toda mi vida, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo, la paz. Las batallas legales se estaban acabando, la verdad había salido, y finalmente fui libre de comenzar el próximo capítulo de mi vida. Pensé en la base que estaba creando, en las mujeres que esperaba ayudar. Pensé en el futuro que se extendía delante de mí, lleno de posibilidades que nunca antes había atrevido a imaginar. Sí, la caída de Matthew y Diana había sido espectacular y pública. Pero por las cenizas de mi antigua vida, algo nuevo y hermoso estaba surgiendo. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionado de ver lo que tenía el futuro. El día en que se finalizó el divorcio se sintió surrealista. Me paré en los escalones del tribunal, el sol de la tarde se calentó en mi cara, sosteniendo los papeles que oficialmente marcaron el final de mi matrimonio con Matthew. Un capítulo de mi vida estaba cerrando, pero en lugar de la tristeza, sentí una abrumadora sensación de alivio y posibilidad. Sara estaba allí conmigo, como había estado durante toda esta prueba. Ella apretó mi mano y dijo, «Entonces, ¿qué ahora, Ellen? El mundo es tu ostra». Me reí, una risa genuina y sincera que se sentía extraña en mi garganta después de tantos meses de estrés y tensión. Ahora empiezo a vivir, Sara. Realmente viviendo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Con las batallas legales detrás de mí y mis ganancias de lotería seguras, me puse para establecer la base con las que había soñado. Lo llamé nuevos comienzos, un guiño a mi propio viaje y los viajes de las mujeres que esperaba ayudar. Alquilé un pequeño espacio de oficina en la ciudad, nada lujoso, pero un lugar donde las mujeres podían venir y sentirse seguras. Contraté a un pequeño personal, un abogado, un consejero y un administrador, a todas las mujeres apasionadas por ayudar a otros a escapar de situaciones abusivas. El día que abrimos nuestras puertas fue aterrador y estimulante. Me paré en el área de recepción, mirando las paredes recién pintadas adornadas con citas inspiradoras y los cómodos muebles que habíamos seleccionado cuidadosamente para hacer el espacio acogedor. ¿Alguien vendría? ¿Podríamos hacer una diferencia real? No necesito haberme preocupado. La palabra se extendió rápidamente, y pronto estábamos ocupados desde el cierre hasta el cierre. Mujeres de todos los ámbitos de la vida atravesaron nuestras puertas, algunas con moretones visibles, otras con heridas que eran menos visibles pero no menos dolorosas. Nunca olvidaré a nuestro primer cliente. Se llamaba Amy, una joven madre de 2 con ojos embrujados y una voz temblorosa. Mientras se sentaba frente a mí, torciendo sus manos en su regazo, vi ecos de mí mismo en ella, el miedo, la incertidumbre, la desesperada esperanza de una salida. «No sé si puedo hacer esto», susurró, lágrimas vellando en sus ojos. «Dice que cambiará. Dice que me ama». Llegué a través del escritorio y tomé su mano. «Amy», dije gentilmente, «eres más fuerte de lo que sabes. Y no tienes que hacer esto solo. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino». En los próximos meses, trabajamos con Amy para crear un plan de seguridad, encontrarla a ella y a sus hijos un nuevo lugar para vivir y comenzar el proceso de reconstruir su vida. El día que entró con una sonrisa en su rostro y anunció que había encontrado que un trabajo era uno de los momentos más orgullosos de mi vida. A medida que se extendió la palabra de nuestra base, comenzamos a recibir donaciones y ofertas de apoyo de lugares inesperados. Las empresas locales ofrecieron capacitación laboral y oportunidades de empleo para nuestros clientes.
Un agente de bienes raíces en la ciudad trabajó con nosotros para encontrar viviendas seguras y asequibles. Incluso Tom, el padre de Matthew, hizo una donación anónima sustancial, aunque sabía que era de él. Por supuesto, no todo era una navegación suave. Hubo noches que me quedé despierto, preocupándome por las mujeres a las que no pudimos comunicar, las que no estaban listas o capaces de dejar sus situaciones. Hubo batallas frustrantes con la burocracia y los desafíos de financiación. Y hubo momentos en que el peso de las historias que escuché día tras día amenazó con abrumarme. Pero por cada revés, hubo momentos de triunfo. Mujeres que encuentran sus voces, su fuerza. Los niños se ríen libremente por primera vez en años. Familias que se curan y se hacen más fuertes. En cuanto a mi vida personal, también estaba experimentando una transformación. Con la base en funcionamiento, finalmente tuve tiempo de explorar quién estaba fuera de mis roles como esposa, camarera y ahora fundador. Comencé a tomar clases en el colegio comunitario local, psicología, trabajo social, estudios de mujeres. Quería entender más profundamente los problemas que enfrentaron nuestros clientes, para estar mejor equipados para ayudarlos. La emoción del aprendizaje, de expandir mis horizontes, fue intoxicante. También comencé a redescubrir las pasiones antiguas que dejaría caer en el camino. Me uní a un grupo de senderismo local, pasando los fines de semana explorando los hermosos senderos en nuestra área. Hice pintar nuevamente, algo que me había encantado en la escuela secundaria pero que había abandonado como poco práctico como adulto. Mis primeros intentos fueron ridículamente malos, pero encontré alegría en el proceso, en el simple acto de crear. Y lentamente, con cautela, comencé a abrirme a la posibilidad de nuevas relaciones. No son románticos, aún no estaba listo para eso, sino amistades. Conexiones reales y profundas con personas que me vieron por lo que realmente era. Estaba Lisa, una voluntaria en la fundación, cuyo malvado sentido del humor nunca falló en hacerme reír, incluso en los días más difíciles. Estaba David, mi instructor de pintura, cuya paciencia y aliento me ayudaron a redescubrir mi lado creativo. Y estaba la señora Chen, mi vecina mayor, que me enseñó a hacer albóndigas y me regaló con historias de su vida en China. A medida que mi mundo se expandió, me encontré pensando cada vez menos sobre Matthew y Diana. Todavía estaban en la ciudad, sabía, viviendo vidas más tranquilas y más pequeñas de las que alguna vez habían imaginado. De vez en cuando escuchaba fragmentos de noticias. Matthew había encontrado trabajo como mecánico, Diana había emprendido jardinería. Pero sus vidas ya no se cruzaban con la mía, y descubrí que estaba de acuerdo con eso. Una noche de otoño crujiente, aproximadamente un año después de la apertura de la fundación, estaba caminando a casa desde la oficina cuando me encontré con Joe, mi antiguo jefe del restaurante. Su rostro se iluminó cuando me vio. Helen, llamó, agitándome. ¿cómo has estado, chico? Te extrañamos en el restaurante. Sonreí, al darme cuenta con el comienzo de que habían pasado meses desde la última vez que lo vi. Estoy bien, Joe. Realmente bueno. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo está el comensal? Charlamos durante unos minutos, poniéndonos al día. Cuando me volví para ir, Joe puso una mano en mi brazo. Sabes, Ellen, dijo, su voz ruidosa con emoción, siempre supe que estabas destinado a grandes cosas. Estoy orgulloso de ti, chico. Sus palabras se quedaron conmigo mientras continuaba mi caminata a casa. Pensé en la chica que había sido cuando comencé a trabajar en Joe's, joven, inseguro, con sueños que no creo que pudiera lograr. Pensé en la mujer en la que me convertiría durante mi matrimonio con Matthew, sofocado, temeroso de rosquear el bote, perdiendo lentamente de vista. Y pensé en quién era ahora. Fuerte. Independiente. Haciendo una verdadera diferencia en el mundo. Cuando llegué a mi apartamento, me detuve en los escalones, mirando la ciudad que llamé a casa toda mi vida. Se veía diferente ahora, de alguna manera. O tal vez yo quien había cambiado. Pensé en el boleto de lotería que lo había comenzado todo. En ese momento, parecía la respuesta a todas mis oraciones. Pero ahora me di cuenta de que el verdadero premio no había sido el dinero. Había sido el impulso que necesitaba para encontrar mi propia fuerza,
para defenderme, para convertirme en la persona que siempre estaba destinada a ser. Subí las escaleras a mi apartamento, una sonrisa en mi rostro. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para ayudar a otros, nuevas posibilidades de crecer. Y por primera vez en mi vida, me sentí realmente, completamente listo para enfrentar lo que se me ocurrió. La chica que había comprado ese boleto de lotería por capricho se había ido. En su lugar había una mujer que había encontrado algo mucho más valioso que millones de dólares. Se había encontrado. Y eso, me di cuenta, fue el mayor premio mayor de todos.